Saludos, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, que la paz y la bendición del cielo sea sobre sus vidas y sobre la de nuestro maestro de Torah, el rabino Dan Ben Abraham, quien es nuestra guía, nuestra autoridad, que la paz y la bendición sea sobre él. Hoy quiero dirigir este video, como lo hemos venido haciendo, a nuestros amigos cristianos, de donde venimos y donde crecimos, y que ahora queremos compartir con ustedes muchas de las verdades de las Escrituras, pero ahora desde una perspectiva hebrea, para enriquecer tu fe, para enriquecer tu crecimiento espiritual, para que puedas cada día esa hambre y ese anhelo de buscar de las cosas del Eterno, puedan cada día encontrar mayor satisfacción, mayor alegría, mayor bendición, encontrar respuestas a muchas de las inquietudes que tiene tu alma. Ese es el deseo, eso es lo que nos mueve. Ayudarte en tu crecimiento espiritual, como esto ha sido para nosotros. Interpretar las Escrituras desde la mentalidad apropiada traerá enriquecimiento a tu fe, fortalecimiento, crecimiento espiritual. Y eso es lo que queremos desear para ti y para cada uno de nosotros, en base a ese principio fundamental que está en la ley de Moisés y que nuestro santo maestro Yeshua también lo declaró con fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el amor a nuestro prójimo que es uno de los principios fundamentales de la ley, de la Torá, ¿verdad? La que nos mueven a cumplir con este propósito de enseñarte, de instruirte con mucho amor. Recuerda que vas a poder entonces estudiar, si así lo deseas, en nuestro Instituto de Formación de Raíces Hebreas, ravdanbenabraham.com. Puedes visitar, aquí vas a tener la página en las descripciones de este video. Puedes darle clic allí y visitar nuestra página, y si deseas estudiar la perspectiva hebrea de las Escrituras, bienvenido, ¿ok? A ser parte de nuestros estudiantes para que puedas escuchar y entender, aprender las Escrituras desde una perspectiva que hasta este momento no has recibido. Y ese es nuestro deseo. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarte una continuación de un video anterior, que lo puedes encontrar aquí en mi canal. Sigue nuestro canal, Caleb y Ayele Soto Rodríguez. Puedes seguir este canal. Y dejamos un estudio, ¿okay? Un estudio preparado para ti, ¿okay? Con mucho amor. Y ese video lo puedes conseguir como mensaje para nuestros amigos cristianos, el propósito de la ley. Hoy es la segunda parte de este estudio, porque en aquel video estuve hablando que el propósito de la ley es la santificación de los hijos de Israel. La ley no fue dada como un medio de salvación, sino como un medio de santificación para que los salvos puedan vivir la santidad de la cual Dios lo demanda, porque está escrito: sin santidad nadie verá a Dios. Y por lo tanto, de esa manera, entendiendo este concepto y la responsabilidad que tenemos los creyentes de santificarnos, estuve hablando de que ese era el propósito fundamental de la ley. ¿Okay? Y eso lo grabamos en un video anterior. Pero no es el único propósito de la ley, y hay un segundo propósito sumamente importante, fundamental también. Y por esa razón quise grabar este video. ¿Cuál es el propósito? ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de la ley? Voy a leerte un texto que se encuentra en la carta de los Romanos, ¿okay? A los Romanos. Un texto que normalmente se ha malinterpretado, ¿okay? Y que ahora es mi deseo clarificarlo delante de ti, para que tú puedas ver este texto de otra perspectiva y entender cuál es el propósito de la ley, ¿okay? Me refiero a un texto que se encuentra en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 4, ¿okay? Romanos 10, 4 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque el fin
de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Ok? Voy a repetirte este texto en la versión que normalmente tú conoces, que es la versión Reina Valera, ¿verdad? Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Ok? Obviamente en la versión del Código Real está un poquito diferente el texto, ¿verdad? Pero lo voy a leer en un momento para ti, como dice esta versión. El propósito, la palabra fin, ¿ok? La palabra fin tiene dos connotaciones o dos significados. Uno es ciertamente finalidad. El fin de algo es cuando algo acaba, cuando algo cesa, cuando algo finaliza. ¿Ok? Pero la palabra fin también tiene otra connotación importante, que es propósito. Voy a ir en mi coche a tal lugar con el fin de buscar algo. Es decir, allí la palabra fin no lo puedes interpretar como culminación, cesación, terminación. Porque si no, estarías pensando que la persona va a agarrar su coche para acabar con su vida. ¿Ok? No, el propósito de él de agarrar su coche, Dios no lo permita, es con el fin de ir a buscar algo. Es decir, con el propósito de ir a buscar algo. ¿Ok? La palabra fin tiene también la connotación de propósito, finalidad. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, ¿qué ocurre? El cristianismo normalmente ha interpretado este versículo con la primera acepción. Y cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, inmediatamente la perspectiva, ¿verdad?, occidental de la mentalidad cristiana, establecida especialmente por los padres de la iglesia, especialmente los padres apologéticos, no tanto los padres apostólicos. ¿Ok? Y esto lo hablaremos un poquito con más acerca de la historia de la iglesia. Hablaremos un poquito en otro video corto y resumido también para que tú puedas entender qué nos referimos cuando hablamos de los padres apologéticos y qué nos referimos cuando hablamos de los padres apostólicos. ¿Ok? Bueno, en los padres apologéticos, más que todo se dio esta interpretación de que el fin de la ley es Cristo, quiere decir que la ley acabó, finalizó, cesó, terminó con Cristo. ¿Ok? Pero este texto no puede ser interpretado de esa manera. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que el propósito de la ley es Cristo. Es decir, el propósito de la Torá es mostrarnos al Mesías. Y eso cuadra mucho con dos cosas importantes que te voy a comentar a continuación. Número uno, cuando Yeshua resucitó, se le apareció a algunos discípulos, ¿verdad? Y estuvo caminando con ellos. Y ellos no lo reconocieron en ese momento. Y ellos le dijeron incluso, ¿eres tú acaso el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido en Jerusalén en estos días? De que Yeshua, mi Nazará, fue clavado en un madero, etcétera, etcétera. Entonces ellos comienzan a contarle y Yeshua empieza, dice el Masoret, el Evangelio, Yeshua comienza a hablarles desde Moisés, pasando por los profetas y por los escritos, que todas estas cosas eran necesarias que el Mesías padeciera. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarte, mejor dicho, en este momento? Yeshua utilizó la ley, utilizó los profetas. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. El propósito de la Torá, el propósito de la ley, el propósito de las escrituras es el Mesías. En la Torá está el misterio del Mesías. Pablo, y este era el segundo punto que quería enfocarte, Pablo lo dice de esta manera: la ley ha sido nuestro ayo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que la ley ha sido nuestra instrucción, el que nos ha preservado, nos ha guardado, para llevarnos al Mesías, para mostrarnos al Mesías.
¿Ok? ¿Por qué? Porque el propósito de la ley es mostrarnos al Mesías. Como dije en otro video, que también lo puedes conseguir acá en este canal, ¿verdad? De YouTube, acerca de si está abolida la ley, ¿verdad? Puedes buscar mensajes para mis amigos cristianos y surge la pregunta, ¿está la ley abolida? En ese video también puedes encontrar un poquito más de ampliación sobre este tema. Bueno, tú te vas a dar cuenta de que Jesús no vino a abolir la ley. ¿Ok? Por lo tanto, cuando Pablo está escribiendo aquí, el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que es la terminación de la ley, sino que es el propósito de la ley mostrarnos al Mesías. Voy a leértelo entonces ahora desde esta versión hebraica conocida como el Código Real. Dice esta versión hebraica, porque el propósito de la ley divina es llevarnos a Mashiach, para justicia de todo aquel que cree obedientemente. Te lo voy a repetir. Porque el propósito de la ley divina es llevarnos al Mesías, para justicia de todo aquel que cree obedientemente. Hay otro texto que quiero compartirte en esta oportunidad que tiene ese mismo propósito, que quiere mostrarnos al Mesías y que Pablo lo dice allí, pero que lamentablemente no lo hemos podido comprender. ¿Ok? No hemos podido comprender este mensaje y normalmente este texto se ha mal interpretado. ¿Ok? ¿Cuál es ese texto? Este texto se encuentra en Colosenses, ¿ok? En la carta a los Colosenses. Y Pablo en este texto dice de la siguiente manera, ¿ok? Pablo dice en esta carta a los Colosenses, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Okay? Fíjate cómo dice el texto. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, días de fiesta o lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Cómo se ha interpretado este texto? ¿Okay? ¿Cómo se ha interpretado este versículo de Rabino Shaul de Tarso? ¿Okay? Bueno, básicamente cuando dice lo cual es sombra, se interpreta de una manera despectiva. ¿Okay? O sea, ¿para qué vas a guardar la comida, la dieta bíblica de kashrut, como se conoce en el judaísmo? ¿Para qué vas a guardar las fiestas, el Shabbat, el Rojodes, es decir, el día de reposo, la luna nueva? Porque todo eso es sombra. Cuando te dicen así, tu mentalidad occidental y la mentalidad cristiana, ¿verdad?, ha interpretado que lo que el texto quiere decir es que esto ya no tiene valor, es sombra, es simplemente una sombra. ¿Okay? Eso es lo que está en el pensamiento de muchos cristianos cuando leen este versículo. ¿Okay? Sin embargo, quiero darte otra perspectiva distinta. En primer lugar, cuando la palabra dice nadie juzgue, juzgar significa tanto permitir como prohibir. ¿Ok? Eso es lo que significa juzgar. Por ejemplo, cuando dice en Hechos capítulo 15, yo juzgo, después que se establece todo un concilio por un tema importante que comienzan a discutir los creyentes en Yeshua, si los gentiles debían circuncidarse o no debían circuncidarse, en Hechos capítulo 15 dice, yo juzgo, es decir, es una decisión, ¿ok? Es un juez que está dando una decisión y esa decisión va a permitir algo o va a prohibir algo. Si el juez dice, yo juzgo que fulanito de tal debe pagar tanto, entonces la persona tiene que pagar. Si el juez dice, yo juzgo que la persona no debe pagar eso y que su deuda sea perdonada, entonces la persona no debe pagar eso. Entonces, juzgar puede significar tanto permitir como prohibir. ¿Ok? Depende de la decisión del juez.
Cuando aquí en Colosenses dice, nadie os juzgue, quiere decir, nadie les prohíba comer kosher o comer lo bíblico. Nadie les prohíba guardar la fiesta. Ese es el contexto. ¿Por qué es este el contexto real? ¿Okay? ¿Por qué este es el contexto real? Porque algunos discípulos tenían la idea de que si los creyentes de origen gentil no se circuncidaban, no debían guardar las festividades bíblicas. Porque para ellos no eran salvos. Y por eso es que normalmente enseñaban estos judaizantes de aquella época, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Es necesario que ustedes se circunciden y guarden toda la ley para que puedan ser salvos. Esa era la mentalidad de ellos. Cuando ellos veían a los creyentes de origen gentil no circuncidados, guardando Shabbat, guardando Rosh Hodesh o la luna nueva, queriendo comer lo que Dios ha mandado, ellos le decían, no, ustedes no están circuncidados, ustedes no deben guardar Shabbat, ustedes no deben guardar las fiestas, ustedes no deben guardar la dieta bíblica porque ustedes no se han circuncidado. Ese es el contexto de la respuesta de Pablo. Entonces Pablo viene y dice, nadie os juzgue, es decir, nadie les prohíba, en este contexto, nadie les prohíba comer kosher, nadie les prohíba guardar Shabbat, nadie les prohíba guardar la luna nueva, ni las festividades. Aunque ustedes no estén circuncidados, ustedes pueden guardarlas. ¿Por qué? Y es aquí donde Pablo dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Ahora, como dije anteriormente, la expresión sombra, el mundo occidental, el mundo cristiano, lo ha interpretado como despectivo. Pero para Pablo no estaba diciendo esto. Pablo estaba diciendo que es sombra porque te muestra algo. ¿Y qué te muestra? Al Mesías. Porque el cuerpo es Cristo. Dice Pablo, porque el cuerpo es el Mesías. Eso es lo que te está diciendo Pablo. ¿Ok? Entonces, tienes que interpretar las palabras de Rabino Shaul, de Pablo, desde una manera distinta a como tú la has comprendido en este momento. Pablo está diciendo, es sombra. ¿Por qué? Porque esto te va a mostrar el Mesías. Te voy a poner un ejemplo. Si tú estás en un lugar oscuro, en una calle oscura, solo, y ves una sombra, la sombra te puede decir qué es lo que viene. La sombra te está anunciando qué es lo que viene. Entonces, tú puedes a través de la sombra saber. A lo mejor, si tú ves una sombra con algo aquí en la mano y tú estás solo, oye, tú puedes pensar, mira, ahí viene alguien con un cuchillo, yo mejor me voy corriendo de aquí. ¿Verdad? Pero puede ser que sea una persona con un teléfono. Pero tú ves que alguien está caminando con algo en la mano y tú sabes, mira, ahí viene alguien con algo en la mano. Incluso la sombra te puede mostrar mejor qué es lo que tiene. ¿Ok? Si tú ves a una persona caminando y tiene la mano aquí, ¿verdad? Y ves una sombra con una mano aquí, tú dices, mire, viene alguien que está hablando por teléfono. Pero si tú escuchas un ruido y ves una sombra pequeña, ¿verdad? Puedes decir, mira, ahí viene un perro, ahí viene un gato. La sombra te dice lo que viene. Entonces, la sombra no es malo. La sombra te está mostrando. Y Pablo te dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es Cristo. Es decir, la sombra te está hablando del Mesías. Y por lo tanto, a través de la sombra, tú puedes comprender el cuerpo que es el Mesías. Eso es lo que te está diciendo Pablo. En ningún momento te está diciendo, no le pares a las fiestas, no le pares a la comida kosher, no. Todo lo contrario, presta la atención porque eso es sombra, eso te está mostrando lo que ha de venir. Porque el cuerpo es el Mesías. De esa manera, tienes que interpretar este mensaje de
rabino Shaul de Tarso, o como tú lo conoces, el apóstol Pablo. ¿Ok? De esa manera tienes que interpretar. Entonces Pablo lo que está diciendo, guarda las fiestas, guarda la dieta kosher, porque todo esto te muestra al Mesías, es sombra de lo que viene, y el cuerpo es el Mesías. Para finalizar esto, quiero decirte simplemente, ¿cómo es la única manera de eliminar una sombra? Te lo voy a decir, hay dos formas. Hay dos formas en que tú puedes eliminar una sombra. Número uno, eliminando el cuerpo. Si no hay un cuerpo, no hay una sombra. No puedes eliminar el cuerpo, porque Pablo te está diciendo, el cuerpo es Cristo. El cuerpo es el Mesías. ¿Cómo vas a eliminar el cuerpo? No, si hay un cuerpo, el cuerpo va a reflejar una sombra si está presente lo segundo, una luz. Una luz que proyecta el cuerpo, una luz que choca con el cuerpo y proyecta la sombra. La luz tampoco la puedes eliminar. La luz es Dios. La luz es la palabra de Dios. Lumbrera es ella, mi camino. Entonces, no puedes eliminar la luz. Tampoco puedes eliminar el cuerpo. Mientras tengas la luz y tengas el cuerpo, vas a tener la sombra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aprender a ver la sombra y a poder entender qué es lo que la sombra te quiere mostrar. Ahorita no estás viendo el cuerpo. El cuerpo, que es el Mesías, no lo ves. Él no está presente ahorita. Pero a través de la sombra puedes entenderlo. A través de la sombra puedes conocer más de Él. Y eso es lo que queremos invitarte. ¿Quieres profundizar más de estos temas? ¿Quieres aprender más de la perspectiva hebrea para poder entender los textos de una manera como no lo habías comprendido hasta este momento? Te invito. Acá tienes en la descripción de este video tienes el enlace que te va a llevar a nuestra página ravdanbenabraham.com. Allí vas a poder inscribirte y estudiar las escrituras desde una perspectiva que hasta este momento no conoces, pero va a cambiar tu forma de pensar. A mí me enriqueció mi vida. Me la ha enriquecido extraordinariamente. Hoy guardo los mandamientos de Dios para mi santificación, no para mi salvación, para agradar a mi Padre Celestial. Cuando un padre te dice, mira, no quiero que hagas esto, y tú no lo haces, estás agradando a tu Padre. Cuando un padre te dice, quiero que hagas esto, y tú lo haces, estás agradando a tu Padre. ¿Cómo puedes agradar a tu Padre Celestial? A través del cumplimiento de sus mandamientos. Eso enriquecerá tu vida. A mí me la enriqueció. Y eso quiero compartírtelo con amor. No dejes de estudiar las escrituras, todas las escrituras, incluyendo esta, el Nuevo Testamento, el Código Real, desde una perspectiva hebrea para bendición de tu vida. Soy el Shalia Caleb Soto y te bendigo en esta hora. Espero que este mensaje pueda ser de bendición. Shalom.